Nunca imaginé que aprender ruso en secreto, ahí en el silencio de mis noches, fuera a cambiar el rumbo de mi vida. Lo hice solo para ocupar la cabeza después del retiro, ya que mi hijo y mi nuera siempre me trataban como alguien que no entiende nada. Y funcionó. Ellos realmente creían que yo era un viejo distraído incapaz de captar cualquier cosa, hasta el día en que fui a ayudar a mi hijo a resolver un asunto importante, algo que afectaría mi vida también, y mi nuera comenzó a conversar en ruso con él, pensando que yo no entendía una sola palabra. Me quedé callado, fingiendo ignorancia, hasta que escuché claramente lo que ella estaba tramando. En ese instante, sentí el corazón acelerarse. Mi propio hijo, influenciado por ella, discutiendo cómo podrían dejarme fuera de todo, cómo podrían engañarme, cómo podrían quitarme lo que era mío sin que yo me diera cuenta. Me quedé parado, escuchando cada detalle, cada frase, cada plan. Y fue ahí, en ese momento, que finalmente vi la verdad sobre ellos y sobre mí. A partir de ahí todo cambió, porque cuando descubres lo que realmente piensan de ti, nunca vuelves a ser el mismo. Me llamo Rodolfo Garza. Tengo 67 años y he trabajado toda mi vida como empresario en el sector de la construcción aquí en Monterrey. No nací rico. Mi padre era albañil y mi madre vendía tamales en el mercado. Aprendí desde niño que el dinero no llega solo, que cada peso hay que sudarlo, que cada ladrillo de una fortuna se pone con las manos callosas y el orgullo intacto. Construí mi empresa desde cero. Empecé con una camioneta vieja y 2 empleados. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Licitaciones, contratos, negociaciones. Me rompí la espalda levantando vigas cuando faltaba gente. Me quemé la piel bajo el sol de agosto supervisando obras. Perdí amigos por no tener tiempo. Perdí a mi esposa, Marta, por el mismo motivo. Ella falleció hace 12 años de un problema del corazón que los doctores no supieron explicar bien. Yo creo que fue por la soledad, por verme llegar tarde siempre, por cenar sola tantas noches. Después de que ella se fue, mi único motivo para seguir fue mi hijo, Ricardo. Le di todo. La mejor escuela privada, universidad en Estados Unidos, un puesto en la empresa apenas se graduó. Le compré su casa cuando se casó con Irina, una residencia enorme en San Pedro, con alberca y jardín. Le regalé un auto alemán. Le abrí todas las puertas que a mí me costaron 30 años abrir. Y él, en lugar de agradecerlo, empezó a verme como un estorbo. No fue de golpe, fue poco a poco. Primero dejó de llamarme papá y empezó a decirme Rodolfo en las juntas de la empresa. Luego empezó a llegar tarde a las reuniones familiares. Después dejó de invitarme a las cenas importantes. Yo lo justificaba. Está ocupado, me decía. Está construyendo su propia vida. Pero la verdad es que yo estaba ciego. Irina llegó a su vida hace 8 años. Es rusa de San Petersburgo, alta, rubia, elegante. Habla español con un acento que a muchos les parece encantador. A mí nunca me lo pareció. Desde el primer día noté algo raro en su mirada. Una frialdad, una manera de sonreír que no llegaba a los ojos. Pero Ricardo estaba enamorado, y yo no quise ser el padre que arruina la felicidad de su hijo. Me equivoqué. Desde que se casaron, Irina empezó a cambiar las cosas. Primero convenció a Ricardo de que yo era demasiado tradicional en la empresa, que mis métodos estaban anticuados, que necesitaban modernizarse. Yo acepté. Dejé que Ricardo tomara más decisiones. Quería que se sintiera importante, que supiera que confiaba en él. Luego empezó a sugerirle que yo debía descansar más, que a mi edad ya no era necesario que fuera a la oficina todos los días, que ellos podían manejar todo. Yo también acepté. Me retiré parcialmente. Empecé a ir solo 2 veces por semana. Firmaba documentos, revisaba reportes, pero ya no estaba en el día a día. Y ahí empezó mi error más grande. Empecé a desaparecer de mi propia vida. Las cenas familiares se volvieron incómodas. Irina hablaba en ruso con Ricardo delante de mí. Se reían, comentaban cosas, y yo, como un tonto, sonreía y asentía, fingiendo que no me importaba no entender. Ricardo me miraba con lástima a veces. Otras veces con fastidio,
como si yo fuera una pieza de museo que ya no encajaba en la decoración moderna de su vida. Un día, hace 2 años, estaba en mi casa viendo televisión. Era un domingo por la tarde, solo, como siempre, y pensé, esto es lo que queda. Esto es el premio después de 40 años de trabajo. Fue entonces cuando decidí hacer algo distinto, algo que me salvara de volverme invisible. Entré a internet y busqué clases de idiomas. No sé por qué elegí el ruso, tal vez porque Irina lo hablaba y yo quería entender qué decía cuando se reía con Ricardo. Tal vez porque necesitaba un desafío, algo que me hiciera sentir vivo otra vez. Contraté a un profesor particular, un hombre mayor, ucraniano, que vivía en Monterrey desde hacía 20 años. Se llamaba Dmitri. Venía a mi casa 3 veces por semana. Me enseñaba con paciencia, gramática, pronunciación, vocabulario. Al principio era difícil. Mi cerebro ya no era el de un joven, pero insistí. Estudié todas las noches, escuchaba podcasts en ruso, veía películas con subtítulos y nunca le dije a nadie, ni a Ricardo, ni a Irina, ni a mis amigos. Fue mi secreto, mi pequeño acto de rebeldía silenciosa. Después de 2 años, ya podía entender conversaciones completas. No hablaba perfecto, pero entendía casi todo. Y seguí fingiendo que no sabía nada, porque algo dentro de mí me decía que ese conocimiento me iba a servir algún día. Y tenía razón. Hace 3 semanas, Ricardo me llamó por teléfono. Fue raro porque ya casi no me llamaba. Siempre era yo el que lo buscaba. Papá, necesito que vengas a la casa mañana por la tarde. Hay algo importante que discutir. Su voz sonaba seria, formal, como si estuviera hablando con un cliente, no con su padre. ¿Qué pasó, Cheme?, le pregunté. Es sobre la empresa y sobre algunas propiedades. Es mejor que lo hablemos en persona. No me gustó el tono, pero dije que sí. Al día siguiente me vestí con un traje gris, me puse mi reloj de oro, el que Marta me regaló en nuestro 20º aniversario, y conduje hasta San Pedro. La casa estaba impecable como siempre. Irina abrió la puerta. Llevaba un vestido blanco ajustado y unos tacones que hacían ruido contra el mármol del piso. Me saludó con un beso en la mejilla. Frío, protocolar. Hola, Rodolfo. Pasa. Ricardo está en el estudio. Entré. La casa olía a perfume caro y a flores frescas. Todo estaba en su lugar. Todo perfecto, demasiado perfecto. Como si fuera un escenario y no un hogar. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio grande de madera oscura. Tenía una laptop abierta y varios documentos ordenados frente a él. Me saludó con un gesto de cabeza. Siéntate, papá. Me senté en una de las sillas frente al escritorio. Irina se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Ricardo comenzó a hablar. Me explicó que había una oportunidad de inversión muy grande en Querétaro. Un proyecto de desarrollo inmobiliario, torres de lujo, centros comerciales, algo que podía triplicar el valor de la empresa en 5 años, pero necesitaban liquidez inmediata. Necesitaban vender algunas propiedades que yo tenía a mi nombre. 3 terrenos en Monterrey, un edificio en el centro, una bodega industrial. Es la mejor decisión, papá. Confiamos en este proyecto, ya tenemos inversionistas interesados, pero necesitamos mover rápido. Lo miré a los ojos, busqué algo, un rastro del niño que llevaba al hospital cuando se caía del columpio, del joven que lloraba en mis brazos cuando lo corrieron de su primer trabajo. No encontré nada. ¿Y por qué necesitan vender mis propiedades?, pregunté. La empresa tiene recursos. Ricardo suspiró, como si yo fuera un niño que no entiende las cosas. Porque esas propiedades están a tu nombre, papá, y porque ya hablamos con los abogados. Legalmente, es más conveniente que tú las vendas y que el dinero entre directamente al proyecto. Así evitamos impuestos innecesarios. Asentí despacio. Algo no cuadraba, pero no dije nada todavía. ¿Y cuánto tiempo tengo para pensarlo? Ricardo intercambió una mirada con Irina. Ella seguía de pie junto a la ventana, inmóvil como una estatua. En realidad, papá, necesitamos que firmes hoy. Los papeles ya están listos. El notario viene mañana.
Ahí fue cuando sentí la primera punzada de alarma, pero me quedé callado. Siempre he sido bueno para guardar silencio cuando es necesario. Déjame leer los documentos primero. Ricardo asintió y me pasó una carpeta gruesa. Empecé a revisar. Contratos de compraventa, poderes notariales, cláusulas legales escritas en ese lenguaje que solo los abogados entienden. Mientras leía, Irina se acercó a Ricardo y le dijo algo en voz baja. En ruso. «Ty uweren, что он подпишет?» ¿Estás seguro de que va a firmar? Ricardo le respondió, también en ruso, sin mirarla. «Он не понимает ничего. Он подпишет». Él no entiende nada. Va a firmar. Sentí que algo frío me recorría la espalda, pero mantuve la cara neutral. Seguí leyendo los papeles como si no hubiera escuchado nada. Irina continuó hablando. Su voz era suave, casi un susurro, pero yo la escuchaba perfectamente. «Когда он подпишет, все будет нашим. Он даже не поймет, что потерял контроль. Cuando firme, todo será nuestro. Ni siquiera entenderá que perdió el control». Ricardo rió bajito. Una risa seca, sin humor. «Он старый. Он доверяет мне, это легко». Es viejo. Confía en mí, es fácil. Ahí fue cuando todo se detuvo. El mundo, mi respiración, el tiempo, mi propio hijo, mi única familia, el niño que cargué en mis hombros, el joven al que le enseñé a conducir, el hombre al que le di todo. Me estaba traicionando y lo peor, lo estaba haciendo con una frialdad que nunca imaginé que existiera en él. Cerré la carpeta despacio. Los miré a ambos. Ricardo me observaba con esa expresión de paciencia falsa que usan los doctores con los pacientes difíciles. Irina me miraba con algo peor, desprecio disfrazado de cortesía. «Necesito tiempo para revisar esto con mi abogado», dije con calma. Ricardo frunció el ceño. «Papá, ya te dije que necesitamos actuar rápido. El notario viene mañana». «Entonces el notario tendrá que esperar». Me levanté, tomé la carpeta. Ricardo se puso de pie también, molesto. «No entiendo por qué complicas las cosas. Es una inversión segura. Te estamos incluyendo». Lo miré directamente a los ojos. Quise decirle todo lo que acababa de escuchar. Quise gritarle. Quise preguntarle cómo era posible que me viera así. Pero no lo hice. Porque algo dentro de mí, algo que construí en 40 años de negocios, me dijo: «Espera, observa y después actúa. Voy a revisarlo. Te llamo en unos días». Salí de la casa sin despedirme de Irina. Subí a mi camioneta, cerré la puerta y me quedé ahí sentado con las manos sobre el volante, respirando despacio. Acababa de descubrir que mi hijo me veía como un obstáculo, que su esposa me consideraba un viejo tonto, que entre los dos habían planeado despojarme de todo lo que construí, y pensaron que yo no me daría cuenta. Arranqué el motor y conduje de regreso a mi casa. Durante todo el camino, las palabras en ruso resonaban en mi cabeza como un eco amargo. Él no entiende nada. Es viejo. Es fácil. Llegué a mi casa. Me serví un whisky. Me senté en el sillón de la sala y por primera vez en muchos años lloré. No de tristeza, de rabia, porque duele que te traicionen, pero duele 1000 veces más cuando quien te traiciona es la persona que más amaste en la vida. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, pensando, repasando cada detalle de la conversación, analizando los documentos, haciendo cálculos y tomando una decisión. Si ellos creían que yo era un viejo fácil de engañar, estaban muy equivocados. Yo construí un imperio desde cero. Sobreviví a crisis económicas, a competencia desleal, a socios traidores. No iba a dejar que mi propio hijo me quitara lo que me costó la vida entera. Pero tampoco iba a actuar con impulso. No, iba a hacer lo que siempre hice en los negocios: observar, planear y ejecutar con precisión. Al día siguiente llamé a Gerardo, mi abogado de confianza desde hace 25 años. Le pedí que viniera a mi casa. Cuando llegó, le conté todo. Le mostré los documentos. Le expliqué lo que había escuchado. Gerardo leyó con atención. Después me miró con expresión grave.
Rodolfo, si firmas esto, pierdes el control de todas esas propiedades y según estas cláusulas, también cedes derechos sobre decisiones estratégicas de la empresa. Básicamente, estarías renunciando a tu poder. Lo sé. ¿Y qué quieres hacer? Lo miré fijamente. Quiero jugar su juego, pero quiero ganar. Gerardo sonrió. Conocía esa sonrisa. Era la misma que ponía cuando encontrábamos la manera de ganar un caso complicado. Entonces, vamos a necesitar un plan. Y así comenzó todo. Durante los siguientes días, Gerardo y yo trabajamos en silencio. Revisamos cada documento de la empresa, cada contrato, cada propiedad, cada cuenta bancaria. Y descubrimos algo interesante. Aunque Ricardo era el director general, yo seguía siendo el accionista mayoritario. Tenía el 55% de las acciones. Él tenía 30. Irina, sorpresivamente, tenía 15. Eso último me sorprendió. No recordaba haberle dado acciones a ella. Fue hace 2 años, me explicó Gerardo. Firmaste una reestructuración corporativa. Aquí está tu firma. Miré el documento. Era mi firma, pero no recordaba haber leído ese papel con atención. Probablemente Ricardo me lo puso entre otros documentos rutinarios y yo firmé sin revisar. Primer error mío. Y último, también descubrimos que Ricardo había estado moviendo dinero de la empresa hacia cuentas personales. Nada ilegal, pero sí sospechoso. Cantidades grandes. Gerardo investigó más a fondo y encontró algo revelador. Estaba pagando por adelantado algunos terrenos en Querétaro, a nombre de una empresa nueva, una empresa donde él e Irina eran los únicos socios. Están montando su propio negocio con el dinero de tu empresa, dijo Gerardo. Y el plan es que tú vendas tus propiedades para inyectar más capital a ese proyecto. Pero ese proyecto no es de la empresa familiar, es de ellos. Sentí una mezcla de furia y asombro. ¿Cómo había llegado mi hijo a esto? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de robarle a su propio padre? ¿Qué puedo hacer? Gerardo se recargó en su silla. Juntó las manos. Legalmente puedes hacer muchas cosas. Puedes bloquear la venta de las propiedades. Puedes removerlo como director general. Puedes auditarlo. Puedes demandarlo. No quiero demandarlo. Es mi hijo. Entonces, ¿qué quieres? Me quedé en silencio un momento, pensando, recordando. Quiero que aprenda. Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias. Quiero que sienta lo que se siente cuando alguien en quien confías te traiciona. Gerardo asintió despacio. Eso es más difícil, pero no imposible. Durante la siguiente semana, monté mi estrategia. Llamé a Ricardo y le dije que había decidido firmar los documentos, que confiaba en él, que si él creía que era buena idea, yo lo apoyaba. Ricardo sonó aliviado al teléfono. Gracias, papá. No te vas a arrepentir. Esto va a ser grande. Lo sé, hijo, lo sé. Acordamos encontrarnos en el notario 3 días después. Pero antes de esa cita, hice algo más. Reuní a los otros accionistas minoritarios de la empresa. 3 socios viejos, amigos míos desde hace décadas. Les expliqué la situación. Les mostré los movimientos de dinero. Les hice ver que Ricardo estaba usando la empresa como su caja chica personal. Ellos se indignaron, me ofrecieron su apoyo total. También hablé con los gerentes de las principales obras. Les pedí que me mantuvieran informado de todo, que no tomaran órdenes de Ricardo sin consultarme primero. Y finalmente contraté a un investigador privado. Le pedí que siguiera a Irina. Quería saber qué más estaba escondiendo. Lo que descubrió me heló el alma aún más que las palabras en ruso. Irina no solo estaba manipulando a Ricardo, tenía un amante, un empresario ruso que vivía en Miami. Se veían cada vez que ella viajaba sola. Y según las fotos que el investigador me mostró, la relación era seria. Ricardo no tenía idea. Mi hijo no solo me estaba traicionando a mí, estaba siendo traicionado también. Y yo, el viejo al que consideraban tonto, era el único que sabía toda la verdad. Cuando llegó el día de la cita en el notario, me vestí con mi mejor traje. Me puse el reloj de Marta y conduje hacia la notaría con la calma de un general que va a la guerra. Ricardo e Irina ya estaban ahí. Él vestía traje negro.
Ella, un vestido azul marino. Ambos sonreían, confiados, seguros de su victoria. El notario nos recibió en su oficina. Un hombre mayor, serio, profesional. Nos saludó y comenzó a revisar los documentos. Yo me senté, crucé las manos y esperé. El notario comenzó a leer los documentos en voz alta. Su voz era monótona, precisa, legal. Hablaba de cláusulas, de cesiones, de transferencias. Ricardo asentía de vez en cuando. Irina miraba por la ventana con expresión aburrida, como si esto fuera solo un trámite menor antes de irse de compras. Yo los observaba en silencio, estudiando cada gesto, cada mirada, cada respiración. El notario llegó a la parte donde debía firmar. Me pasó una pluma Montblanc, pesada, cara, como todo en esa oficina. Don Rodolfo, si está de acuerdo con los términos, puede firmar aquí, aquí y aquí. Tomé la pluma, la sostuve sobre el primer espacio y entonces hablé. Antes de firmar tengo una pregunta. Ricardo me miró con impaciencia apenas contenida. ¿Qué pasa, papá? Esta empresa nueva en Querétaro, la que van a capitalizar con la venta de mis propiedades, ¿a nombre de quién está? Se hizo un silencio incómodo. Ricardo intercambió una mirada rápida con Irina. Está a nombre de una subsidiaria de nuestra empresa familiar. Mentira. La palabra cayó como una piedra en un estanque tranquilo. Ricardo parpadeó. ¿Qué? Saqué una carpeta de mi maletín. La puse sobre el escritorio del notario. La abrí. Dentro había documentos, actas constitutivas, movimientos bancarios. Todo impreso, todo organizado, todo respaldado. Esta empresa se llama Garza Irina Desarrollos. Fue constituida hace 8 meses. Los socios son tú y tu esposa, 50% cada uno. No tiene nada que ver con Constructora Garza, nuestra empresa familiar. El color desapareció del rostro de Ricardo. Irina dejó de mirar por la ventana. Sus ojos azules se clavaron en mí con una frialdad que ahora ya no intentaba disimular. Papá, puedo explicarlo. No necesito explicaciones. Necesito la verdad. ¿Planeaban usar el dinero de mis propiedades para capitalizar su empresa personal? No es lo que parece. Ah, ¿no? Porque tengo aquí los estados de cuenta. En los últimos 6 meses has transferido 2.800.000 pesos de Constructora Garza a Garza Irina Desarrollos, sin autorización de la Junta de Accionistas, sin informarme a mí. Ricardo se puso de pie. Estaba pálido, nervioso. Intentaba mantener el control, pero lo vi temblar ligeramente. Esas transferencias fueron préstamos. Iba a regresarlos. ¿Cuándo? ¿Después de vender mis propiedades y quedarte con todo? No es así. Levanté la mano, un gesto que usaba en las juntas de la empresa, cuando alguien estaba hablando de más. Ricardo se calló de inmediato. Ese gesto todavía funcionaba. Siéntate. Dudó, pero se sentó. Miré al notario. No voy a firmar estos documentos. Son fraudulentos. Están diseñados para despojarme de mi patrimonio bajo el pretexto de una inversión familiar que en realidad beneficia solo a 2 personas. El notario carraspeó incómodo. En ese caso, don Rodolfo, la transacción no puede proceder. Correcto. Me levanté, guardé mis documentos, miré a Ricardo. Mañana a las 9 de la mañana te espero en mi casa. Tenemos que hablar. Papá, espera. Mañana a las 9. Salí de la notaría sin mirar atrás. Caminé hacia mi camioneta. Subí, cerré la puerta. Y ahí, en el silencio del vehículo, permití que mi corazón latiera con fuerza. Había sido duro. Había sido doloroso. Pero había sido necesario. Esa noche, Ricardo me llamó 7 veces. No contesté. Irina me mandó 3 mensajes de WhatsApp. Los leí pero no respondí. Uno decía: Rodolfo, creo que hubo un malentendido. Otro: deberíamos hablar con calma. El último: Ricardo está muy afectado. Borré los mensajes. A las 9 en punto de la mañana siguiente escuché el timbre. Abrí la puerta. Ricardo estaba ahí, solo, sin Irina. Traía ojeras. Se veía cansado, derrotado. Pasa. Entramos a la sala. Le ofrecí café. Lo rechazó. Se sentó en el sillón, encorvado con las manos entre las rodillas. Papá, lo siento. No dije nada. Esperé.
Tienes razón, todo lo que dijiste ayer es verdad. Irina y yo montamos esa empresa. Y sí, íbamos a usar el dinero de tus propiedades para capitalizarla, pero no era para robarte, era para hacer crecer el negocio, para que todos ganáramos. Todos menos yo, que iba a perder el control de mis bienes. Bajó la mirada. No lo vi así. Pensé que era una buena estrategia. Me senté frente a él. Lo miré fijamente. Ricardo, ¿sabes cuál es la diferencia entre una buena estrategia y una traición? Levantó la vista. La intención, continué. Una buena estrategia se hace con transparencia, con consenso, con respeto. Una traición se hace en secreto, con engaños, con desprecio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo vi luchar por contenerlas. No quería que pensaras que te estaba traicionando. Pero lo hiciste. Se quebró. Empezó a llorar. Un llanto de hombre adulto, de alguien que se da cuenta de que metió la pata y no sabe cómo arreglarlo. Lo siento, papá. Lo siento mucho. Parte de mí quiso abrazarlo, decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba. Pero otra parte, la parte que todavía escuchaba esas palabras en ruso, me mantuvo firme. ¿Por qué lo hiciste? Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Irina me convenció. Me dijo que tú ya estabas viejo, que no entendías cómo funcionaban los negocios modernos, que era mejor que yo tomara las decisiones importantes. Y yo le creí. ¿Y tú qué pensabas? ¿De verdad me veías así? Dudó. Esa duda me dolió más que cualquier palabra. A veces sí. A veces pensaba que tus métodos eran anticuados, que la empresa necesitaba cambiar, que yo podía hacerlo mejor. Asentí despacio. Al menos era honesto. Ricardo, te voy a decir algo que aprendí en 40 años de negocios. El éxito no se mide en lo moderno que seas, se mide en la confianza que generas, y tú acabas de perder la mía. Se quedó callado, esperando el golpe final. A partir de hoy, vamos a hacer cambios en la empresa. Primero, vas a devolver cada peso que transferiste a tu empresa personal. Segundo, vamos a hacer una auditoría completa de todas las cuentas. Tercero, yo vuelvo a ser el director general. Tú pasas a ser subdirector. Papá, no es negociable. O aceptas o renuncias y te vas a trabajar a tu empresa con Irina. Se quedó en silencio un largo rato, procesando, calculando. Acepto. Bien, y hay algo más. Lo miré directamente a los ojos. Irina ya no puede tener acciones de la empresa. ¿Qué? No puedes hacer eso. Sí puedo. Las acciones que ella tiene fueron parte de una reestructuración que firmé sin leer bien. Mi abogado ya revisó todo. Esa transferencia se puede revertir por falta de transparencia en la operación. Puedo iniciar un proceso legal. Irina puede ceder voluntariamente las acciones y evitamos un escándalo. Ricardo se puso de pie, furioso. Estás atacando a mi esposa. No, estoy protegiendo mi patrimonio. Ella no es familia, Ricardo. Es una socia que se coló por la puerta de atrás y ahora tiene que salir. Es mi esposa y eso no le da derecho a mi empresa. Nos miramos fijamente, padre e hijo, dos hombres peleando por el control, por el orgullo, por la razón. No voy a dejar que hagas eso, dijo con voz temblorosa. Entonces elige, tu esposa o la empresa. Fue cruel. Lo sé, pero era necesario. Porque Ricardo necesitaba entender que las decisiones tienen consecuencias, que la lealtad no se negocia. Se fue sin decir más. Salió de mi casa dando un portazo. Escuché su auto arrancar con violencia y alejarse. Me quedé solo en la sala, mirando por la ventana, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Esa tarde, Irina me llamó. Contesté. Rodolfo, necesitamos hablar. Su voz era dura, sin el tono dulce que usaba normalmente. No tenemos nada que hablar, Irina. Estás cometiendo un error. Ricardo es tu único hijo. ¿De verdad quieres perderlo por esto? No lo voy a perder, lo estoy salvando. ¿De qué? De ti. Se hizo un silencio tenso. No sabes nada de mí. Sé más de lo que crees. Saqué mi as bajo la manga. Sé, por ejemplo, que tienes un amante en Miami, un empresario ruso llamado Víctor Sokolov.
Sé que lo has visto 4 veces en los últimos 3 meses. Sé que están planeando abrir un negocio juntos en Florida. El silencio se volvió absoluto. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. ¿Cómo? Soy viejo, Irina, pero no soy tonto. Colgué. Las siguientes semanas fueron un infierno. Ricardo no me hablaba. Irina contrató a un abogado para pelear por sus acciones. Los otros socios de la empresa empezaron a preguntar qué estaba pasando. Los empleados murmuraban en los pasillos, pero yo seguí firme. Contraté al mejor bufete de abogados de Monterrey. Reuní todas las pruebas. Documenté cada irregularidad. Y esperé. La auditoría reveló cosas peores de las que imaginaba. Ricardo no solo había transferido dinero a su empresa personal, también había pagado gastos personales con fondos de la empresa. Viajes, restaurantes, ropa, el auto de Irina, todo cargado a Constructora Garza. Cuando le mostré los resultados, se puso pálido. No sabía que esto estaba mal. Claro que lo sabías, por eso lo escondiste. Irina me dijo que era normal, que todos los empresarios lo hacen. Irina te mintió, como te ha mentido en muchas cosas. Puse sobre la mesa las fotos del investigador. Ricardo con Irina en una cena, Irina saliendo de un hotel en Miami, Irina abrazando a Víctor Sokolov, Irina besando a Víctor Sokolov. Ricardo tomó las fotos con manos temblorosas. Las miró una por una. Su rostro pasó del shock a la incredulidad y después a algo peor, al dolor profundo de quien descubre que su mundo era una mentira. No puede ser. Lo es. Dejó caer las fotos. Se cubrió la cara con las manos. Todo este tiempo, ella te usó, te convenció de traicionarme, te alejó de mí, y mientras tú hacías lo que ella quería, ella estaba con otro hombre. Ricardo se derrumbó. Lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Un llanto desgarrador, de humillación, de vergüenza, de pérdida. Yo me quedé ahí, sentado frente a él, viendo a mi hijo romperse en pedazos. Y aunque parte de mí quería consolarlo, otra parte sabía que esto era necesario, que a veces el amor duele, que a veces enseñar significa dejar que caigan. ¿Qué voy a hacer, papá? Fue la primera vez en años que me llamó papá con ese tono, con ese quiebre en la voz que solo un hijo usa con su padre. Vas a tomar decisiones, como hombre, como empresario, como persona. No sé si puedo. Claro que puedes, eres mi hijo, y yo no crié a un cobarde. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Me perdonas? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de esperanza, de miedo. Todavía no, dije con honestidad. Pero puedo empezar a intentarlo si tú empiezas a ganártelo. Asintió despacio. Se limpió la cara. ¿Qué quieres que haga? Primero confronta a Irina. Pídele explicaciones. Toma la decisión que tengas que tomar. Segundo, devuelve el dinero a la empresa. Todo, hasta el último peso. Tercero, trabaja. Demuéstrame que puedes ser el hombre que yo creí que eras. ¿Y si no puedo? Entonces buscas otro camino, pero no en mi empresa. Fue duro, pero era la verdad. Ricardo se fue de mi casa esa tarde con las fotos en la mano y el mundo desmoronándose a su alrededor. No supe qué pasó durante los siguientes 3 días. No me llamó, no me buscó. Hasta que el cuarto día apareció en mi puerta, temprano, a las 6 de la mañana. Abrí. Estaba ahí con una maleta pequeña y cara de no haber dormido en días. Me separé de Irina. Lo dejé pasar. Le preparé café. Nos sentamos en la cocina. Le mostré las fotos. Lo negó todo. Dijo que eran montajes, que tú me estabas manipulando, que Víctor era solo un amigo. Pero yo ya no le creí. La confronté sobre la empresa, sobre el dinero, sobre todo. Y entonces cambió. Se quitó la máscara. Me dijo que yo era un fracaso, que sin ella no era nada, que mi papá tenía razón. Yo era solo un niño rico jugando a ser empresario. Tomó un sorbo de café. Le pedí que se fuera de la casa. Ella se rió. Me dijo que la casa estaba a su nombre también, que no podía echarla. Así que me fui yo. He estado en un hotel estos días, pensando, procesando. ¿Y a qué conclusión llegaste?
Me miró con ojos cansados pero lúcidos. Que tú tenías razón, en todo. Que yo me dejé manipular. Que traicioné lo más importante que tengo. Que perdí el norte. Puse mi mano sobre la suya. No lo perdiste, hijo, solo te desviaste, pero el camino sigue ahí. ¿Puedo quedarme aquí unos días mientras arreglo todo lo legal del divorcio? Esta es tu casa, siempre lo fue. Se quedó callado un momento. Después habló con voz quebrada. Perdóname, papá, por favor. Lo abracé, fuerte, como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. Te perdono, hijo, te perdono. Pero aunque lo perdoné, las cosas no volvieron a ser como antes. No podían serlo, porque algo se había roto, algo que tomaría tiempo reconstruir. Los siguientes meses fueron intensos. Ricardo trabajó más duro que nunca. Llegaba antes que todos. Se iba después que todos. Aprendió cada proceso, cada cuenta, cada detalle de la empresa. Y poco a poco empecé a ver al hombre que siempre quise que fuera. Irina peleó el divorcio con fiereza. Pedía la mitad de todo, la casa, los autos, una pensión millonaria. Pero su error fue haber firmado un acuerdo prenupcial. Mi abogado se lo había sugerido a Ricardo antes de la boda, y aunque Irina había peleado, finalmente había firmado. Ese documento la dejó casi sin nada. Cuando el juez dictó sentencia, Irina perdió. Se quedó solo con lo que trajo al matrimonio, su ropa y algunos muebles. La casa quedó para Ricardo, los autos también, y las acciones de la empresa, que nunca debieron ser suyas, volvieron a la familia. El día que firmaron el divorcio, Ricardo llegó a mi casa. Traía una botella de tequila añejo. Se acabó, papá. Serví 2 vasos. Brindamos. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos. Bebimos en silencio. Padre e hijo, socios, familia. Pero aunque el divorcio había terminado, mi plan no, porque todavía faltaba la parte más importante. 3 meses después del divorcio, Ricardo había cambiado, no solo en la forma de trabajar, sino en la manera de verme. Ya no era aquel hombre distante, que me trataba como un empleado más. Ahora me consultaba decisiones, me pedía opiniones, me escuchaba con atención. Una tarde, mientras revisábamos unos contratos en mi estudio, me dijo algo que me sorprendió. Papá, quiero que sepas algo. Durante todos estos meses he estado pensando en cómo llegué a ser tan ciego. Y me di cuenta de algo. Dejé de escucharte porque Irina me hizo creer que escucharte era ser débil, que pedirte consejo era admitir que no podía solo. Dejé los papeles a un lado. Ricardo, pedir consejo nunca es debilidad. Es inteligencia. Los hombres más exitosos que conozco son los que saben cuándo preguntar. Lo sé ahora, pero entonces no lo sabía, y por eso casi pierdo todo. Se quedó callado un momento. Después agregó, hay algo que nunca te he preguntado. ¿Cómo fue que aprendiste ruso? Nunca mencionaste que estabas estudiando. Sonreí. Era momento de contarle la verdad completa. ¿Recuerdas cuando Irina y tú comenzaron a hablar en ruso delante de mí? Sí, me hacía sentir invisible, como si no valiera la pena ni siquiera intentar que yo entendiera. Así que decidí aprender, no para confrontarlos, sino para no sentirme tan solo. Ricardo frunció el ceño. ¿Cuándo empezaste? Hace 2 años, contraté a un profesor particular, Dmitri, un ucraniano que vive en San Pedro. Entonces, cuando Irina y yo hablábamos en ruso delante de ti, lo entendía todo. Su rostro se puso pálido. Dios mío, todo lo que dijimos. Todo. Se levantó. Caminó hacia la ventana. Se quedó ahí mirando hacia el jardín, procesando. ¿Por qué no nos dijiste? Porque necesitaba saber la verdad. Si les hubiera dicho que entendía ruso, ustedes habrían cambiado su comportamiento. Habrían sido más cuidadosos, y yo nunca habría descubierto lo que realmente pensaban de mí. Ese día en la notaría, ¿ese fue el día que escuchaste algo específico? No, fue antes, en tu casa. Cuando fui a revisar los documentos de la supuesta inversión, le conté todo, cada palabra que había escuchado, cada frase en ruso, cada comentario despectivo. Ricardo escuchó en silencio, y con cada frase que yo repetía, su expresión se volvía más oscura.
Cuando terminé, se dejó caer en la silla. Parecía devastado. Yo dije esas cosas. Dios, papá, yo realmente dije que eras viejo y que no entendías nada. Sí, no puedo creer que fui tan cruel. Lo fuiste, pero también estabas siendo manipulado. Eso no es excusa. No, no lo es. Pero es un atenuante. Se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de eso? Me levanté, me acerqué a él, puse mi mano en su hombro. Porque eres mi hijo, porque cometiste un error, pero estás pagando por él. Porque el hombre que eras entonces no es el hombre que eres ahora. Levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. No merezco tu perdón. Tal vez no, pero lo tienes de todas formas, porque así funciona el amor de un padre. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que algo se reparaba, no del todo, pero lo suficiente para seguir adelante. Los siguientes meses, la empresa empezó a crecer de nuevo. Ricardo implementó algunas de las ideas modernas que había querido aplicar, pero esta vez con mi guía y mi aprobación. Digitalizamos procesos, mejoramos la eficiencia, ganamos licitaciones importantes. Y yo, poco a poco, empecé a delegar de nuevo. No porque me estuviera haciendo viejo, sino porque finalmente confiaba en que mi hijo estaba listo. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo que no había terminado. Irina. Después del divorcio, se quedó en Monterrey un par de meses. Intentó mantenerse en los círculos sociales, pero la gente la evitaba. Las esposas de los empresarios ya no la invitaban a sus eventos. Los que antes la adulaban, ahora la ignoraban. Así funciona la sociedad. Cuando tienes poder, todos quieren estar cerca. Cuando lo pierdes, desaparecen. Finalmente, se fue. O eso pensamos. Un día, 6 meses después del divorcio, mi abogado me llamó urgente. Rodolfo, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo que tienes que ver. Fui de inmediato. Gerardo me esperaba con expresión grave. Sobre su escritorio había documentos y una laptop abierta. ¿Qué pasó? Irina está intentando algo grande. Me mostró la pantalla. Era un portal de noticias de negocios. El titular decía: empresaria rusa demanda a constructora mexicana por discriminación y despojo. Leí el artículo. Irina había dado una entrevista a varios medios. Decía que yo la había manipulado para que renunciara a sus derechos, que había usado mi influencia para quitarle las acciones de la empresa, que Ricardo había sido obligado por mí a divorciarse de ella, que todo había sido un plan para deshacerme de ella, porque nunca acepté que mi hijo se casara con una extranjera. Era una mentira completa, pero estaba muy bien construida. Tenía fechas, tenía testimonios de gente que supuestamente había presenciado cosas. Tenía documentos alterados. ¿Esto es legal?, pregunté. Es una campaña de desprestigio. Está buscando presionarte públicamente para que le des un acuerdo económico. Si esto escala, puede afectar la reputación de la empresa. Algunos clientes podrían ponerse nerviosos. ¿Y qué podemos hacer? Contrademandarla por difamación. Pero eso tomaría tiempo, y mientras tanto el daño estaría hecho. Me quedé pensando, mirando la pantalla, leyendo las mentiras de Irina, y entonces se me ocurrió algo. Gerardo, ¿recuerdas que tenemos grabaciones de seguridad en la empresa? Sí. Las cámaras también graban audio en las salas de juntas, ¿verdad? Correcto. Necesito que busques todas las grabaciones de las juntas donde estuvo Irina, especialmente aquellas donde ella y Ricardo hablaban en ruso. Gerardo entendió de inmediato. Sonrió. Eso es brillante. Pasamos 3 días revisando grabaciones y encontramos oro. Conversaciones donde Irina convencía a Ricardo de esconder información de los accionistas. Momentos donde ella sugería estrategias para sacarme de la empresa. Fragmentos donde se burlaba de mí en ruso, pensando que las cámaras solo capturaban video, pero capturaban todo. Contraté a un traductor certificado. Le pedí que transcribiera cada conversación en ruso, que lo certificara legalmente. Y después, con toda esa evidencia, hicimos algo que Irina nunca esperó. Publicamos un comunicado de prensa. No fue largo,
No fue complicado. Simplemente dijimos la verdad, que Irina había manipulado información de la empresa, que había intentado despojarnos de propiedades, que había mentido sobre su papel en la compañía y que teníamos pruebas. Adjuntamos fragmentos de las transcripciones, fragmentos donde ella hablaba de Víctor, su amante, fragmentos donde planeaba cómo quedarse con la mayor parte del patrimonio en el divorcio, fragmentos donde se refería a Ricardo como un tonto útil y a mí como el viejo estorbo. El impacto fue inmediato. Los medios que habían publicado la versión de Irina ahora publicaban nuestra respuesta. Las redes sociales explotaron, la gente comentaba, algunos la defendían, pero la mayoría la criticaba. Y entonces pasó algo que no esperaba. Otras personas empezaron a hablar. Una empleada de una boutique de lujo publicó en Facebook que Irina le debía dinero de ropa que nunca pagó. Un contador que había trabajado brevemente con ella reveló que le había pedido falsificar documentos fiscales. Una mujer en Miami compartió fotos de Irina con Víctor, confirmando el romance. La narrativa cambió. Ya no era la víctima, era la villana. 3 días después del comunicado, Irina me llamó. «Rodolfo, necesitamos hablar. No tenemos nada que hablar. Por favor, retira el comunicado. Esto me está destruyendo. Tú lo empezaste. Cometí un error, lo admito. Pero esto es demasiado. No es demasiado, es justo. Me estás arruinando la vida. Tú intentaste arruinar la mía primero. Y la de mi hijo». Se quedó callada un momento. Después su voz cambió, se volvió fría, calculadora. «Si no retiras el comunicado, voy a revelar cosas de Ricardo, cosas que lo van a hundir». «¿Cómo qué?» «Cosas de su pasado, cosas que hizo cuando estábamos juntos, cosas que lo pueden meter en problemas legales. Adelante, hazlo. ¿Qué? Que lo hagas, que reveles lo que quieras, porque si hay algo que aprendí en estos meses, es que los secretos solo tienen poder cuando los escondes. Si Ricardo hizo algo malo, lo enfrentaremos, juntos, como familia». Irina colgó. Esa noche hablé con Ricardo. Le conté sobre la amenaza de Irina. «Papá, hay algo que nunca te dije». «¿Qué?» «Cuando estaba con Irina, ella me convenció de hacer algunas cosas. Nada ilegal, pero sí, cuestionable. Firmar contratos sin leerlos bien. Hacer tratos con proveedores que ella recomendaba sin investigar. Algunas de esas empresas resultaron ser fantasma. ¿Cuánto dinero se perdió? Como $500,000. Era una cantidad considerable, pero no catastrófica. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tenía miedo. Miedo de que ya no confiaras en mí». Lo miré fijamente. «Ricardo, la confianza no se construye escondiendo errores, se construye enfrentándolos. Lo sé, y por eso te lo estoy diciendo ahora. Bien, mañana vas a preparar un reporte completo de todo lo que pasó. Vamos a documentarlo, y si Irina lo hace público, nosotros ya tendremos nuestra versión lista. ¿No estás furioso? Claro que estoy furioso, pero estoy más orgulloso de que finalmente confíes en mí». Al día siguiente, Ricardo preparó el reporte. Detalló cada transacción cuestionable, cada contrato mal hecho, cada error. Lo revisamos juntos y decidimos algo radical: publicarlo nosotros mismos. Hicimos otro comunicado, esta vez admitiendo los errores, explicando que Ricardo había sido manipulado, pero que asumía responsabilidad, que la empresa había absorbido las pérdidas, que habíamos implementado controles más estrictos para que no volviera a pasar. Fue un movimiento arriesgado, pero funcionó. La gente apreció la honestidad, los clientes valoraron la transparencia, y los competidores que pensaban usar esto contra nosotros no tuvieron munición porque nosotros ya habíamos disparado primero. Irina intentó hacer ruido con la información, pero ya no importaba. Ya no tenía poder, ya no tenía credibilidad. Una semana después se fue de México, de vuelta a Rusia, sin dinero, sin reputación, sin nada. Ricardo y yo estábamos en la oficina cuando nos enteramos. Él miró por la ventana hacia la ciudad que tanto amaba. Se fue, sí,
¿Crees que alguna vez se arrepienta? No lo sé, pero ya no es nuestro problema. Se volteó hacia mí. Gracias, papá. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo, por enseñarme que las cosas se pueden arreglar, por demostrarme que el amor de un padre no tiene límites. Lo abracé. Eres mi hijo. Siempre voy a pelear por ti. Los meses siguieron pasando. La empresa siguió creciendo. Ricardo siguió madurando. Y yo, poco a poco, empecé a soltar el control. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Un año después del divorcio, Ricardo conoció a alguien nuevo. Una mujer mexicana. Ingeniera civil. Inteligente. Humilde. Trabajadora. Se llamaba Laura. La primera vez que me la presentó yo era escéptico. Después de Irina era difícil confiar. Pero Laura era diferente. Genuina. Sin máscaras. Una tarde, mientras tomábamos café en mi casa, ella me dijo algo que me gustó. Don Rodolfo, quiero que sepa que no estoy aquí por el dinero de Ricardo. Tengo mi propia empresa, mis propios ingresos. Estoy con él porque lo amo, porque veo en él a un hombre bueno que cometió errores pero aprendió de ellos. Me alegra escuchar eso, Laura, y quiero que sepa algo más. Respeto mucho lo que usted construyó. Ricardo me contó toda la historia, lo que pasó con Irina, cómo usted lo salvó de sí mismo. Eso habla mucho de usted como padre. Sentí algo cálido en el pecho, algo que no sentía desde que Marta estaba viva. Gracias, Laura, de verdad. 6 meses después, Ricardo me llamó a su oficina. Estaba nervioso. Tenía algo en la mano. Papá, quiero pedirte algo. Dime. Sacó una caja pequeña. Dentro había un anillo. Voy a proponerle matrimonio a Laura, pero antes de hacerlo necesito tu bendición. Me quedé callado un momento, mirando el anillo, recordando. ¿La amas? Con todo mi corazón. ¿Ella te hace mejor persona? Cada día. ¿Aprendiste de tus errores? Eso espero. Le puse la mano en el hombro. Entonces tienes mi bendición. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, papá. Pero Ricardo, hay algo que necesito que entiendas. ¿Qué? El matrimonio no es fácil. Requiere trabajo, requiere comunicación, requiere respeto y sobre todo, requiere que nunca dejes de escuchar a tu esposa, a tu familia, a tu conciencia. Lo sé. Bien, porque no quiero volver a verte perdido. No lo estaré, te lo prometo. La boda fue hermosa, pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos verdaderos. Laura se veía radiante con su vestido blanco sencillo. Ricardo se veía feliz, genuinamente feliz. Cuando me tocó dar el discurso, me puse de pie. Miré a mi hijo, a su nueva esposa, a los invitados. Hace 2 años pensé que lo había perdido todo, mi empresa, mi hijo, mi dignidad. Pero resulta que no había perdido nada. Solo había ganado una lección. Que las cosas más valiosas de la vida no se miden en propiedades ni en dinero. Se miden en las personas que están a tu lado cuando todo se derrumba. Miré a Ricardo. Hijo, cometiste errores, grandes errores, pero tuviste el valor de enfrentarlos, de cambiar, de crecer, y eso me enorgullece más que cualquier éxito empresarial. Levanté mi copa. Por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por el amor que perdona y que construye. Todos brindaron, y en ese momento sentí que finalmente había cerrado un ciclo. Pero la vida siempre tiene una forma de sorprenderte. 2 años después de la boda de Ricardo y Laura, mi vida había encontrado un ritmo tranquilo. La empresa funcionaba mejor que nunca. Ricardo era ahora un líder respetado, no solo por sus empleados, sino por toda la industria de la construcción en Monterrey. Y yo, a mis 70 años, finalmente había aprendido a disfrutar de mi retiro parcial sin sentirme invisible. Laura resultó ser más que una buena esposa para Ricardo. Era inteligente, con visión de negocios y sobre todo mantenía los pies de mi hijo en la tierra. Me visitaban cada domingo. Comíamos juntos, platicábamos, reíamos, algo que no había hecho en años.
Una tarde de domingo, mientras compartíamos una carne asada en mi jardín, Laura me dijo algo que me tomó por sorpresa. «Don Rodolfo, tengo que contarle algo». «¿Qué pasa, hija?». Ella miró a Ricardo. Él sonrió y asintió. «Estoy embarazada». El mundo se detuvo por un segundo. Después, una ola de emoción me inundó. Iba a ser abuelo. Me levanté, los abracé a ambos. Eso es maravilloso. No saben cuánto me alegra. Laura se rió, con lágrimas en los ojos. Queríamos que usted fuera el primero en saberlo. ¿El primero? Sí, porque usted es la base de esta familia. Sin usted, nada de esto existiría. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi estudio con un vaso de whisky. Miré la foto de Marta en mi escritorio. Lo logramos, amor. Nuestro hijo va a ser padre. Ojalá estuvieras aquí para verlo. Los meses siguientes fueron de preparación. Ricardo y Laura arreglaron un cuarto para el bebé. Yo les compré todo lo que necesitaban, aunque Laura insistía en que no era necesario. Don Rodolfo ya hizo demasiado por nosotros. Nunca es demasiado para mi nieto. Nieta, corrigió Ricardo con una sonrisa. Van a ser gemelas. ¿Gemelas? Sí, 2 niñas. Sentí que el corazón me explotaba de felicidad. 2 nietas, 2 nuevas vidas que llevarían adelante el apellido Garza. El día que nacieron fue el más hermoso de mi vida desde que Marta se fue. Llegué al hospital a las 5 de la mañana. Ricardo estaba nervioso, caminando de un lado a otro en la sala de espera. Laura había entrado a cirugía para una cesárea programada. Tranquilo, hijo, todo va a salir bien. Lo sé, papá, pero no puedo evitar estar nervioso. Así es esto, el amor te hace vulnerable, te hace temer, pero también te hace más fuerte. 2 horas después, una enfermera salió. «Familia Garza». Nos pusimos de pie de inmediato. «Felicidades, 2 niñas sanas. Mamá también está bien». Ricardo casi se desmaya del alivio. Yo lo sostuve. Ve a conocer a tus hijas». Entró a la sala de recuperación. Yo esperé afuera, dándoles ese momento privado. 20 minutos después, salió con 2 bebés envueltas en cobijas rosadas. «Papá, te presento a Sofía y a Valentina». Las tomé en mis brazos, una en cada lado. Eran perfectas, pequeñas, frágiles, con los ojos cerrados y los puños apretados. «Hola, mis amores, soy su abuelo, y les prometo que siempre voy a cuidarlas». En ese momento sentí que todo tenía sentido. Todos los años de trabajo, todos los sacrificios, todas las batallas, todo había sido para llegar a este momento, para sostener a estas 2 vidas nuevas y saber que el futuro estaba asegurado. Los primeros meses fueron intensos. Ricardo y Laura estaban agotados con las gemelas. Yo iba a su casa todos los días, les ayudaba con lo que podía, cargaba a las niñas, les cambiaba pañales, les cantaba canciones que Marta solía cantarle a Ricardo. Y en esos momentos, viendo a mi hijo ser padre, me di cuenta de algo. Había roto el ciclo de la distancia, el ciclo del trabajo por encima de la familia, el ciclo de los errores que yo había cometido con él. Ricardo era un padre presente, amoroso, paciente, todo lo que yo no fui al principio. Una noche, mientras yo mecía a Valentina para que se durmiera, Ricardo se sentó a mi lado. «Papá, quiero que sepas algo. Dime, cada vez que cargo a mis hijas, pienso en ti, en todo lo que hiciste por mí, y me arrepiento de haberte tratado tan mal. Ya no pienses en eso, tengo que pensarlo porque no quiero cometer los mismos errores contigo que yo cometí. No los vas a cometer. ¿Cómo lo sabes? Porque aprendiste y porque tienes algo que yo no tuve durante muchos años, perspectiva». ¿Perspectiva? Sí, la capacidad de ver lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Se quedó callado un momento. Valentina se durmió en mis brazos. La puse en su cuna con cuidado. «Papá, hay algo más que quiero decirte». «¿Qué?» Laura y yo estuvimos hablando. «Queremos que seas el padrino de las niñas. Soy su abuelo, no necesito ser padrino». «Lo sabemos, pero queremos que sea oficial, que si algo nos pasa, ellas queden bajo tu cuidado».
Me quedé sin palabras. «Confías en mí tanto, más que en nadie en el mundo». Lo abracé, fuerte. Sería un honor. El bautizo fue hermoso, pequeño. En la misma iglesia donde Marta y yo nos casamos 45 años atrás. Las gemelas llevaban vestidos blancos bordados a mano. Laura estaba radiante. Ricardo estaba orgulloso. Y yo, con mis 72 años, me sentí más vivo que nunca. Después de la ceremonia, hubo una comida en mi casa. Amigos, familia, colegas, todos celebrando. En un momento me alejé al jardín. Necesitaba un momento de paz, de reflexión. Me senté en una banca bajo el árbol de nogal que Marta había plantado años atrás. ¿Se puede? Era Laura. Se sentó a mi lado. Claro, hija. Quería agradecerle, don Rodolfo. ¿Por qué? Por todo. Por aceptarme en su familia. Por confiar en mí. Por enseñarle a Ricardo a ser el hombre que es hoy. Yo no enseñé nada. Él aprendió solo. No es cierto. Él me cuenta todo. Me cuenta sobre Irina, sobre los errores que cometió, sobre cómo usted, en lugar de abandonarlo, lo salvó. Es mi hijo. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Muchos padres lo habrían abandonado, lo habrían desheredado, lo habrían castigado, pero usted eligió amarlo. Me quedé callado, sintiendo el peso de sus palabras. Laura, ¿puedo contarte algo? Lo que sea. Cuando descubrí lo que Ricardo estaba haciendo, lo que Irina estaba planeando, lo primero que sentí fue odio. Quise castigarlo, quise hacerle daño, pero después me di cuenta de algo. El odio solo destruye, el amor construye. Por eso es un gran hombre, don Rodolfo. No soy un gran hombre, soy solo un padre que no quería perder a su hijo. Laura puso su mano sobre la mía. Es más que eso. Es un ejemplo, para Ricardo, para mí, y algún día, para Sofía y Valentina. En ese momento, Ricardo apareció con las gemelas en brazos. ¿Interrumpo algo? Para nada, dijo Laura. Solo le decía a tu papá lo afortunados que somos. Ricardo se sentó del otro lado. Me pasó a Sofía. Él sostuvo a Valentina. Papá, ¿recuerdas cuando me preguntaste qué había aprendido de todo esto? Sí. Creo que finalmente tengo la respuesta completa. ¿Cuál es? Aprendí que la familia no es perfecta, que cometemos errores, que nos lastimamos. Pero también aprendí que si hay amor verdadero, siempre hay una forma de regresar, de reconstruir, de empezar de nuevo. Miré a Sofía dormida en mis brazos, después a Valentina en los brazos de Ricardo, después a Laura, después a mi hijo. Sabes, Ricardo, cuando tu madre murió, pensé que ya no tenía razones para seguir, que lo mejor de mi vida había terminado. Pero me equivoqué. Lo mejor apenas está comenzando. Los cuatro nos quedamos ahí sentados bajo el árbol de nogal, viendo el atardecer de Monterrey. Una familia, unida, fuerte. Los años siguieron pasando, las gemelas crecieron. A los 3 años ya corrían por toda mi casa, a los 5 ya me llamaban abuelito Rodolfo, con esa dulzura que solo los niños tienen. A los 7 ya me pedían que les contara historias de cuando era joven. Y yo se las contaba. Les hablaba de mi padre el albañil, de mi madre que vendía tamales, de cómo construí mi empresa desde cero, de Marta y su amor infinito, de los errores que cometí, de las lecciones que aprendí. Sofía era la curiosa. Siempre preguntaba, ¿por qué? A todo. Valentina era la artista. Dibujaba todo lo que veía. Ambas eran brillantes. Un día, Sofía me preguntó algo que me dejó pensando. Abuelito, ¿por qué papá no habla nunca de nuestra otra abuela? Se refería a Irina. Miré a Ricardo. Él estaba ahí en la sala y escuchó la pregunta. Nos miramos, sin palabras, pero entendiendo que este momento llegaría eventualmente. Ven, Sofía, siéntate aquí. Ella se sentó en mis piernas. Valentina también se acercó. Hay cosas en la vida que son difíciles de explicar. A veces, las personas que amamos nos lastiman y a veces, esas personas se van de nuestras vidas. Como cuando se murió la abuela Marta. No, mi amor, la abuela Marta se fue porque se enfermó, pero ella siempre nos amó. Hay otras personas que se van porque eligen irse, porque no pueden quedarse. ¿Nuestra otra abuela eligió irse?
Sí. ¿Por qué? Ricardo se acercó. Se arrodilló frente a las niñas. Porque a veces los adultos cometemos errores, grandes errores, y esos errores nos alejan de las personas que amamos. ¿Tú cometiste un error, papá? Sí, cometí muchos. ¿Y el abuelito te perdonó? Sí. ¿Y por eso estamos todos juntos? Sí, mi amor, por eso. Sofía lo pensó un momento. Después dijo algo hermoso. Entonces el abuelito es muy bueno. Ricardo me miró con lágrimas en los ojos. Sí, hija, el abuelito es el mejor hombre que conozco. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé solo en mi casa. Caminé por cada habitación, recordando. La sala donde Marta y yo veíamos películas. El comedor donde celebramos tantas Navidades. El estudio donde construí mi imperio. El jardín donde jugué con Ricardo cuando era niño. Y ahora, donde jugaba con Sofía y Valentina. Me senté en mi sillón favorito. Cerré los ojos. Lo logramos, Marta. Contra todo pronóstico, lo logramos. Pensé en todo el camino recorrido. Desde aquel día horrible en la casa de Ricardo, cuando escuché en ruso cómo planeaban despojarme. Hasta este día, viendo a mis nietas crecer rodeadas de amor. Había sido un camino largo, doloroso, lleno de obstáculos, pero había valido la pena. Porque al final no se trata de cuánto dinero tienes, o cuántas propiedades posees, o cuánto poder acumulas. Se trata de las personas que amas, de las lecciones que dejas, del legado que construyes. Y yo había construido algo más valioso que cualquier edificio. Había construido una familia unida, una familia que había sobrevivido a la traición, al dolor, a la pérdida, y que había salido más fuerte del otro lado. Los meses siguieron pasando. Mi salud empezó a declinar un poco. Nada grave, pero los 75 años se hacen sentir. Los doctores me dijeron que tenía que bajar el ritmo, dejar de trabajar completamente, disfrutar mis últimos años. Ricardo se preocupó mucho cuando se enteró. Papá, tienes que cuidarte. Lo estoy haciendo. No, no lo haces. Sigues yendo a la empresa. Sigues revisando contratos. Tienes que descansar. No puedo descansar, hijo. Si descanso, me oxido. Laura intervino. Don Rodolfo, las niñas lo necesitan. Nosotros lo necesitamos, por favor. Finalmente acepté. Me retiré completamente. Le di a Ricardo el control total de la empresa. No solo como director, sino como dueño mayoritario. Transferí mis acciones, mi patrimonio, todo. Papá, no tienes que hacer esto. Sí tengo que hacerlo. Es momento de que esta empresa sea completamente tuya, que tomes tus propias decisiones, que cometas tus propios errores y que construyas tu propio legado. ¿Y tú? Yo voy a disfrutar a mis nietas, voy a leer los libros que nunca leí, voy a viajar a los lugares que nunca visité, voy a vivir. Y eso hice. Los siguientes meses fueron los más felices de mi vida. Llevaba a las gemelas al parque, les enseñaba a andar en bicicleta, las llevaba al cine, les compraba helado. Hacía todas las cosas que no hice con Ricardo porque estaba demasiado ocupado trabajando. Y en esos momentos, viendo sus sonrisas, escuchando sus risas, sentía que finalmente había encontrado el sentido de todo. Un día, mientras las gemelas jugaban en mi jardín, Ricardo se sentó a mi lado. Papá, hay algo que nunca te he preguntado. ¿Qué? ¿Alguna vez me perdonaste realmente? Digo, sé que dijiste que sí, pero en el fondo, ¿de verdad lo hiciste? Lo miré directo a los ojos. Ricardo, el perdón no es algo que sucede una vez, es algo que eliges todos los días. Hubo días donde me costó, donde recordaba lo que dijiste en ruso y sentía dolor. Pero también hubo días donde te veía con tus hijas y me sentía orgulloso. Y poco a poco, los días buenos superaron a los malos. Y ahora, cuando pienso en todo lo que pasamos, no siento dolor, siento gratitud. ¿Gratitud? Sí, porque esa experiencia nos enseñó algo invaluable, que el amor verdadero sobrevive a cualquier cosa, incluso a la traición. Ricardo se limpió una lágrima. Te amo, papá. Yo también te amo, hijo. Nos abrazamos, largo, fuerte, como dos hombres que han peleado batallas juntos
y han salido victoriosos. Una tarde, 3 años después de mi retiro completo, estaba en mi casa leyendo cuando sonó el timbre. Abrí. Era un mensajero con un sobre grande. ¿Don Rodolfo Garza? Sí, tengo una entrega para usted. Firmé y tomé el sobre. Era pesado, oficial. Lo abrí. Dentro había una invitación de la Cámara de Comercio de Monterrey. Me invitaban a una ceremonia especial donde me entregarían un reconocimiento por mi trayectoria empresarial y mi contribución al desarrollo de la ciudad. Me quedé mirando la invitación, sintiendo una mezcla de emociones. Había trabajado 50 años para construir mi empresa. Había sacrificado tanto y ahora al final me reconocían. Llamé a Ricardo para contarle: «Papá, eso es increíble. Tienes que ir». «No sé, ya estoy viejo para esas ceremonias. No es por ti, es por nosotros, por las niñas, para que vean lo que construiste, para que entiendan de dónde vienen». Tenía razón. El día de la ceremonia me puse mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Ricardo y Laura. Ricardo, Laura y las gemelas me acompañaron. El salón estaba lleno, empresarios, políticos, colegas de toda la vida, todos ahí para celebrar carreras exitosas. Cuando dijeron mi nombre me puse de pie, caminé hacia el escenario. Mis piernas temblaban un poco, pero mi mente estaba clara. El presidente de la Cámara leyó mi biografía. Habló de mis inicios, de los edificios que construí, de los empleos que generé, de las familias que ayudé. Y cuando terminó, me entregó una placa, pesada, de cristal, con mi nombre grabado. Don Rodolfo Garza, por 50 años de excelencia empresarial y compromiso con Monterrey. El salón estalló en aplausos. Miré hacia donde estaba mi familia. Ricardo aplaudía con orgullo. Laura sonreía. Sofía y Valentina gritaban: «¡Abuelito!» con emoción. Me acerqué al micrófono. «Buenas noches. Primero que nada, quiero agradecer este reconocimiento. Es un honor estar aquí». Hice una pausa, mirando a todos los presentes. Pero tengo que confesarles algo. Durante muchos años pensé que el éxito se medía en dinero, en propiedades, en poder, y trabajé incansablemente para acumular todo eso. Miré a Ricardo. Pero en el proceso, casi pierdo lo más importante, a mi familia. Conté la historia, no todos los detalles, pero lo suficiente. Hablé de cómo el trabajo me alejó de Marta, de cómo casi perdí a Ricardo, de cómo tuve que aprender a los 70 años lo que realmente importaba. Así que este reconocimiento no es solo mío, es de mi hijo Ricardo, que aprendió de mis errores y se convirtió en un mejor hombre de lo que yo fui. Es de mi nuera Laura, que le enseñó el verdadero significado de la familia. Y es de mis nietas, Sofía y Valentina, que me recuerdan todos los días por qué vale la pena vivir. Los aplausos fueron más fuertes esta vez. Vi a varias personas limpiándose los ojos. Si algo puedo dejarles esta noche es esto: construyan imperios, sí, pero no olviden construir familias. Acumulen riqueza, sí, pero no olviden acumular momentos, porque al final, lo único que nos llevamos son los recuerdos y el amor que dejamos atrás. Bajé del escenario. Ricardo me esperaba al pie de las escaleras. Me abrazó. «Estoy tan orgulloso de ti, papá. Yo de ti, hijo». Esa noche, de regreso en mi casa, puse la placa en mi estudio, junto a la foto de Marta, junto a las fotos de Ricardo, junto a los dibujos que Sofía y Valentina me habían regalado. Y por primera vez en muchos años, me sentí completo. Han pasado 5 años desde aquella ceremonia. Ahora tengo 80 años. Mi salud ya no es la misma. Camino más despacio, me canso más rápido, pero mi mente sigue clara y mi corazón sigue lleno. Sofía y Valentina tienen ahora 13 años. Ya no son las niñas pequeñas que corrían por mi jardín. Ahora son adolescentes, inteligentes, hermosas, con sus propios sueños. Sofía quiere ser arquitecta, como su abuelo dice. Valentina quiere ser escritora. Contar historias, dice. Ambas me visitan cada semana. Me cuentan sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus problemas. Y yo las escucho, con paciencia, con amor, con la sabiduría que dan 8 décadas de vida. Ricardo ya no es el joven inseguro que conocí.
es un hombre completo, un empresario respetado, un padre presente, un esposo amoroso. La empresa sigue creciendo. Ahora tienen proyectos en todo el país. Él ha llevado mi legado más allá de lo que yo imaginé. Pero lo más importante, es feliz. Laura y él siguen enamorados. Los veo juntos y recuerdo cómo Marta y yo éramos al principio, antes de que el trabajo me consumiera. Me alegra que él haya aprendido lo que a mí me costó tanto tiempo entender. A veces, en las noches, cuando estoy solo en mi casa, pienso en todo lo que pasó. En Irina, en la traición, en el dolor, y ya no siento rabia, ni resentimiento. Solo siento paz, porque entiendo ahora que todo tuvo un propósito, que cada dolor fue una lección, que cada pérdida fue una ganancia disfrazada. Si Irina no hubiera llegado, Ricardo nunca habría madurado. Si yo no hubiera aprendido ruso, nunca habría descubierto la verdad. Si no hubiéramos pasado por esa crisis, nunca habríamos construido esta familia fuerte que tenemos ahora. Todo tuvo sentido, todo fue necesario. Hoy es domingo, mi día favorito. Ricardo, Laura y las gemelas vienen a comer, como cada semana. Estoy en el jardín, bajo el árbol de nogal, esperándolos. Escucho el auto llegar, las voces, las risas. Abuelito. Sofía y Valentina corren hacia mí. Me abrazan con esa fuerza que solo la juventud tiene. Hola, mis amores. Abuelito, ¿nos cuentas otra historia? ¿Cuál quieren escuchar? ¿La de cuando aprendiste ruso en secreto? Me río. ¿Otra vez esa historia? Sí, es la mejor. Ricardo y Laura se acercan. Se sientan a mi lado. Está bien, les cuento la historia, pero después ustedes me cuentan cómo les fue en la escuela esta semana. Trato. Empiezo a contar. Las gemelas escuchan con atención. Ricardo me mira con orgullo. Laura sonríe. Y mientras cuento, mientras veo sus caras, mientras siento el sol de la tarde en mi rostro, pienso en algo que Marta solía decirme. Rodolfo, la vida no se mide en los años que vives, se mide en los momentos que te quitan el aliento. Y esto es uno de esos momentos, un domingo tranquilo, una familia unida, un amor que sobrevivió a todo. Esto es lo que construí. Esto es mi verdadero legado. No los edificios, no el dinero, no las propiedades, sino esto, una familia que se ama, que se perdona, que se cuida. Y cuando llegue mi momento de irme, sé que partiré en paz, sabiendo que dejé algo más valioso que cualquier fortuna. Dejé amor. La vida te enseña que la verdad siempre sale a la luz, que los secretos no duran para siempre, que las mentiras tienen patas cortas, pero también te enseña que el perdón es posible, que las familias se pueden reconstruir, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo aprendí ruso para no sentirme invisible, y ese conocimiento me salvó de una traición. Pero lo más importante que aprendí no vino de ningún libro, vino del dolor, de la experiencia, de la vida. Aprendí que el amor verdadero perdona, que el orgullo no vale nada si pierdes a tu familia, que el éxito no significa nada si estás solo, y aprendí que a veces los peores momentos de tu vida son los que te llevan a los mejores. Porque sin esa traición, Ricardo nunca habría despertado. Sin ese dolor, yo nunca habría aprendido a valorar lo que tenía. Sin esa crisis, esta familia no existiría como existe hoy. Así que si pudiera regresar el tiempo, ¿cambiaría algo? No. Porque todo, absolutamente todo, me trajo hasta aquí, a este jardín, con mis nietas, con mi hijo, con mi familia, y no cambiaría esto por nada del mundo. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás solo. Las familias son complicadas, los hijos cometen errores, los padres también, pero si hay amor siempre hay esperanza. No te rindas, no cierres tu corazón, no dejes que el orgullo te aleje de las personas que amas, porque la vida es corta, y al final lo único que importa es el amor que diste y el amor que recibiste. Yo tengo 80 años, no sé cuánto tiempo me queda, pero sé que cuando llegue mi hora, cerraré los ojos con una sonrisa, porque viví, amé, perdoné
Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Así que si mi historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te recordó lo que realmente importa, entonces valió la pena contarla. Cuida a tu familia, perdona los errores, busca la verdad y sobre todo, nunca dejes de luchar por las personas que amas, porque al final, eso es lo único que cuenta, eso es lo único que se queda. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir estas lecciones contigo. Que Dios te bendiga y que nunca te falte el amor de una familia unida. Hasta siempre. Rodolfo Garza.